Bienvenidos a todos a esta nueva videoclase y nos reencontramos en lo que es el curso, transitando el curso de Agenda Verde y Desarrollo Sostenible en La Rioja, desafíos y miradas desde los ODS. Espero que les haya servido todo lo que han tenido que trabajar a partir del dossier y lo que hemos atravesado en la primera videoclase, porque son todos contenidos o son aquellos aprendizajes nuevos que nosotros tenemos que empezar a incorporar y aplicar en nuestros diferentes ámbitos. Entonces, para comenzar a abordar esta segunda videoclase, pero a su vez la tercer clase del curso, vamos a entender o vamos a presentarlo a partir de lo que es este gran tópico que es abordaje ambiental, recursos naturales y desarrollo. Nosotros vamos a atravesar sobre este gran tópico a partir de diferentes temas que implican diferenciar o comprender lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad. Posteriormente, un abordaje ambiental desde diferentes perspectivas y modos de aplicación. A su vez, vamos a adentrarnos un poco en lo que son los recursos naturales y cuál es su implicancia para el desarrollo. Y por último, vamos a ver algunas apreciaciones generales de la provincia de La Rioja con posibles proyecciones en cuanto a el desarrollo y el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de ambiente y desarrollo. Esta concepción de ambiente que le hemos trabajado en la primer videoclase, que tiene que ver con una concepción dinámica, que plantea justamente una relación o una interrelación entre lo que es la naturaleza, sociedad y la cultura en un espacio y tiempo determinado. Había muchas concepciones, muchos conceptos y muchas formas de abordar el ambiente, pero lo que a nosotros nos tiene que quedar claro que básicamente es una relación, es esa relación o esa interrelación entre lo que se da en la naturaleza, de lo que piensan y sienten y viven y aprovechan la sociedad de las personas y obviamente los espacios culturales. Entonces, esta interrelación en un espacio y tiempo determinado explica la concepción dinámica de lo que es el ambiente. Hace muchos años se empezaron a popularizar dos términos o dos palabras que son sustentable y sostenible y que fueron aplicadas a cualquier tipo de situación. De hecho, se las utilizan mucho de moda y, y esta palabra sustentable y sostenible de cierta manera daba fuerza a lo que son determinadas ideas o proyectos que cualquier persona tenía. Entonces empezaron a utilizar estos términos, estas palabras sustentable y sostenible sin por ahí entender el trasfondo o qué significa o qué implicancia tiene cada una de ellas. Entonces, fue tanto el abuso y uso de estos dos términos, sustentable y sostenible, que se llegó a generar confusión. Inclusive muchos con frecuencia lo utilizamos en nuestra profesión y no, por ahí no entendemos bien la diferencia entre lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad, entre aquello que es sostenible y que es sustentable. Entonces, para comenzar, primero puse estas preguntas como para que empecemos a pensar a medida que vayamos abordando esta clase, es si estos dos términos, estas dos palabras son sinónimos y cuándo se debe aplicar cada uno de estos términos, ¿no? Un poco para que comencemos a pensar sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad, tenemos que remitirnos a la primera vez que se utilizó este concepto que tiene que ver con un concepto que fue acuñado a partir de lo que es la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el año 1987 y definía, lo definía como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades propias. O sea, la sostenibilidad le entendían como el desarrollo que satisface las necesidades de nosotros, de la hora, del presente, en aquel entonces, en el 1987, para satisfacer nuestras necesidades sin perjudicar o comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Es un poco la primera vez que se acuñó el término de sostenible, allá por el año 1980, por los años 80.
Entonces, es muy importante porque ya en los años 80 se comenzó a hablar de la sostenibilidad, pero para que algo sea sostenible tiene que basarse mucho en lo que es la sustentabilidad. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que hacer foco y entender cuál es la diferencia de estos dos términos que van de la mano, pero que se expresan de forma diferente. El concepto de sustentabilidad busca balancear lo que sería el crecimiento económico, la protección del ambiente y la equidad social. Son tres grandes esferas que acá en la imagen que les presento la van a ver de color amarillo, celeste y verde. Esas tres grandes esferas, lo celeste lo económico, lo verde lo ambiental y lo amarillo, bueno, naranja, sería lo social. Esas son las tres grandes esferas que van a intentar balancear, es decir, equilibrarse de manera sustentable para poder ser sostenible en el tiempo. Entonces, se fundamenta en el reconocimiento de los límites de potencialidades de la naturaleza, así como la complejidad ambiental, y también va a permitir enfrentar todos los desafíos de la humanidad, desde hoy hasta cara hasta de cara al futuro, es decir, todo lo que nos espera por delante a partir del desarrollo de cualquier actividad. Entonces, ¿van de la mano? Sí. ¿Son lo mismo? No. La sustentabilidad tiene que ver con encontrar ese equilibrio, ese balance entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y cuando se encuentra ese balance, cuando la sustentabilidad está en el punto máximo de equilibrio, es cuando nosotros podemos comenzar a pensar en todo un desarrollo sostenible. Es decir, que tiene que sostenerse a lo largo del tiempo. Tiene que a lo largo del tiempo mantenerse el equilibrio entre el crecimiento económico, social y ambiental. Es muy importante, ¿por qué? Porque tiene que ser viable, tiene que ser equitativo y tiene que involucrar la toma de decisiones de todos los organismos que implican o impulsan políticas para el desarrollo de cualquier comunidad o de cualquier nación. Entonces, eso es para cerrar con el tema de lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. De todas maneras, vamos a ir trabajando en lo que es el dossier de la siguiente clase, donde vamos a poder profundizar sobre estos términos, pero espero que haya clarificado un poco la diferencia y a su vez cómo van de la mano cada uno de estos términos. Ahora, yo puse lo siguiente y es para comenzar a reflexionar lo ambiental. Cuando uno habla de lo ambiental, muchas veces cuando queremos abordar las problemáticas ambientales, hacemos foco en todo lo que serían las catástrofes. Estas noticias que tenemos nosotros, que día a día nos generan impotencia, rabia, nos generan preocupación, tristeza, angustia y varias emociones. Bueno, lo ambiental generalmente en las escuelas y los medios de comunicación lo que buscan es de cierta manera generar conciencia a partir de, bueno, mostrar todas estas imágenes, estas apreciaciones de lo ambiental. Pero bueno, acá la idea sería preguntarnos si realmente cuando queremos hablar de lo ambiental, y a través de estas imágenes nosotros vamos a generar conciencia. Si me preguntan a mí, yo veo todo esto y a mí me genera tristeza, me genera angustia y la verdad es que inclusive hasta me genera un poco de rechazo. Entonces, empezar a abordar lo ambiental desde otro punto nos va a permitir a nosotros entender, conocer y comprender la naturaleza para abordarla desde otras perspectivas. Entonces, aquí, a partir de esto que les acabo de introducir, vamos a hablar de dos conceptos que están en vanguardia. Por un lado, la ecoansiedad y por otro lado, la ecofobia. La ecoansiedad es un término que lo empezó a implementar y lo desarrolló la Asociación Americana de Psicología y habla de que la ecoansiedad es el temor crítico, perdón, el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y la preocupación asociada por el futuro de los mismos y las próximas generaciones. Es decir, nosotros generalmente cuando vemos imágenes como las que pasé anteriormente,
nos genera ecoansiedad. ¿Por qué? Porque es el temor crítico que nosotros vivimos, sentimos, y digo nosotros porque nosotros como adultos lo vivimos, pero imagínense en los adolescentes, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, ese temor que tienen a perderlo todo, o sea, es como el catastrofismo en su máxima expresión donde es irrevocable, donde no hay marcha atrás y demás. Bueno, es un término que empezó a surgir, ¿por qué? Porque la ecoansiedad existe y está presente en nosotros y en nuestros estudiantes. Entonces, este concepto de ecoansiedad llevó a lo que se conoce como la ecofobia. La ecofobia es un término que lo propuso David Sobel, que David Sobel habló o impuso este término de ecofobia a partir de un experimento que hizo en una escuela primaria con un curso de aproximadamente 30 estudiantes, donde a partir de la muestra de proyectar imágenes de catástrofe como las que proyecté anteriormente, se dio con que cada uno de los estudiantes le generó ecoansiedad y ecofobia, esto de no querer hacer nada o no hacer nada por el ambiente. ¿Por qué? Porque está todo perdido, porque ya no puedo hacer nada y demás. Entonces habla, cuando acuña el término de ecofobia, del miedo y la tendencia a huir que generan los niños recibir todo el tiempo información sobre catástrofes ambientales. Entonces, comunicar de esta forma, a partir de estas catástrofes ambientales, aleja a los niños del mundo natural. Y lo que nosotros intentamos, o lo que debemos intentar, es acercar a todos los sujetos a conocer la naturaleza, a conocer el mundo natural para poder protegerla. A partir de imágenes como las que mostré anteriormente, lo único que vamos a generar es ecoansiedad y por consecuente ecofobia. Entonces, ¿qué es lo que propone David Sobel y qué es lo que propone la Asociación Americana de Psicología? Es abordar la ecoansiedad a través de la transformación de esta ecoansiedad en acciones. O sea, ¿hay forma de revertir la ecoansiedad? Sí, hay forma. Primero, tenemos que tener en cuenta que no somos culpables de todo, es decir, nos tenemos que quitar la culpa individual y entender que las cosas que suceden y se generan a nivel sociedad y comunidad y no tan solo tenemos que culparnos a nosotros de que no podemos hacer nada, de que no podemos generar nada, porque no es así. El segundo punto, el tercer movimiento para transformar esa ansiedad en acción sería abandonar el deseo de perfección, que esto tiene que ver con, bueno, yo me propongo en realizar una campaña de, no sé, de reducción de plásticos en mi localidad, y la verdad es que la campaña se vino abajo porque fueron pocas personas, no pude generar conciencia y bueno, eso nos limita y nos genera esa ecoansiedad. Entonces nosotros no tenemos que abandonar ese deseo de perfección. Sabemos que las cosas que propongamos en nuestras escuelas, con nuestros estudiantes, pueden ser buenas, pueden ser malas, pero bueno, realizar pequeñas acciones eh, van a permitir justamente transformar esa ecoansiedad en algo concreto y específico que se puede ir trabajando siempre. Y el tercer movimiento que tiene que ver con unirse a otras personas que compartan estos sentimientos y buscar vías de transformación juntos. Es decir, empezar a escucharnos, a charlar con los colegas, con aquellas personas que estén interesadas en, eh, en mitigar, digamos, toda esta ecoansiedad, esta ecofobia. Y algo que se propone para poder abordar la ecofobia y la ecoansiedad es empezar a trabajar no desde las problemáticas o las catástrofes ambientales, sino desde un nuevo término que se va a denominar ecofilia. La ecofilia, que tiene que ver con la vinculación directa con el ambiente, es una salida muy importante o una herramienta que nosotros podemos comenzar a pensar para poder abordar en las escuelas, con nuestra familia o en la sociedad.
La ecofilia implica la mezcla de sensaciones, emociones y sonidos que sentimos cuando recordamos algún momento feliz en la naturaleza. ¿Quién de todos ustedes no ha tenido en algún momento un momento feliz en la naturaleza? Y estas experiencias van a generar un vínculo de pertenencia con la misma, es decir, con la misma naturaleza. Entonces, abordar la ecoansiedad a partir de estos movimientos, quitarse la culpa individual, abandonar el deseo de perfección, unirse a personas que compartan estos sentimientos, pero a su vez a través de una herramienta que es la ecofilia, que es vincularnos con la naturaleza a partir de lo que nosotros conocemos o aquellos que nos hace feliz en la naturaleza, nos va a permitir a nosotros generar grandes cambios. Si lo hacemos nosotros personalmente es genial, pero si lo abordamos en las escuelas, vamos y en nuestras escuelas les hacemos conocer el entorno en el que viven los chicos, cuáles son no sé, la flora, la fauna que está presente y demás, eso les va a permitir a ellos conocer, entender, vivir momentos de felicidad y a su vez van a querer protegerlo. Entonces, son términos o conceptos de vanguardia que están surgiendo y que son importantes que nosotros entendamos y empecemos a trabajar en las escuelas para poder hablar de lo que es el desarrollo y justamente los recursos naturales. Los recursos naturales, entonces, son los elementos de la naturaleza que las personas van a utilizar para satisfacer todas sus necesidades. Estos recursos que están presentes en la naturaleza, para obtenerlos, los humanos tienen que desarrollar diversas herramientas y las fueron desarrollando a lo largo de la historia y técnica para poder justamente hacer un buen provecho, un buen uso de cada uno de estos recursos. Pueden clasificarse estos recursos naturales en los siguientes grupos: aquellos que son perpetuos, como por ejemplo el viento o el sol; aquellos que pueden ser renovables, como por ejemplo el agua a partir del ciclo hídrico; y aquellos que no son renovables, como por ejemplo el petróleo, que su uso es totalmente limitado y una vez que se acaba no se vuelve a renovar. Entonces es importante entender que estos recursos naturales pueden ser de diferentes tipos y que están presentes en nuestros ambientes, en la naturaleza, y que nos sirven a nosotros para satisfacer nuestras necesidades, pero nosotros recordemos que tenemos que satisfacer nuestras necesidades sin perjudicar a las futuras generaciones. Entonces, llegamos a este punto de entender cuáles son los recursos naturales presentes en Argentina. Ahí les dejé un mapita para que puedan ustedes después apreciar cuáles son, digamos, la relación en torno al aprovechamiento de los recursos disponibles en cada parte, del territorio a lo largo y lo ancho. Y podemos entender que estos recursos naturales en Argentina pueden ser renovables y no renovables, y se pueden mencionar a estos recursos como los suelos, los ríos, los yacimientos mineros, la selva, el mar. Argentina es un país muy rico en recursos naturales y tenemos bastantes para poder aprovechar y hacer un uso sustentable de los mismos y sostenibles en el tiempo. Entonces, por su parte, los recursos perpetuos como el viento, el sol, la luz solar y el calor de la Tierra son las fuentes de alternativas de energía que por ahí es necesario desarrollar y que Argentina debería aprovechar para obtener energía solar, eólica o geotérmica. Entonces, es importante entender esto, que nosotros, Argentina, al ser un país tan grande y al ser un país que tiene una gran variedad de recursos naturales, podemos encontrarlos a todos: aquellos que son renovables como aquellos que no son renovables y aquellos que son perpetuos. Y debemos hacer foco en aquellos que son perpetuos, es decir, que no se acaban nunca, porque son quienes nosotros podemos hacer un buen uso, un buen aprovechamiento para generar, obviamente, un buen desarrollo, ¿no es cierto?, como comunidad, como país. Entonces, vamos a ir a entender cómo es la provincia de La Rioja, o sea, cómo vamos a hablar de desarrollo en la provincia de La Rioja. Y lo primero que hice fue ponerles un mapa ambiental de la provincia de La Rioja, que lo que simula este mapa, no simula, en realidad presenta lo que sería la gran la gran cantidad de ambientes diferentes con
toda la flora y fauna y biodiversidad que podemos encontrar. Entonces, desde el punto de vista ambiental, la provincia de La Rioja se caracteriza por tener ambientes muy variados. Cada uno de esos colores representa una ecorregión presente en Argentina, que son 18 las ecorregiones, 15 son terrestres y 3 son marinas. De esas 15 terrestres, nosotros en la provincia de Rioja contamos con 4 de esas ecorregiones. Entonces, ya nos dice que nuestra provincia es muy rica en materia ambiental y también muy rica en recursos naturales. ¿Por qué? Porque tenemos una gran biodiversidad presente en todo lo que sería en el territorio provincial, y además podemos llegar a tener muchos también, mucho potencial de recursos naturales para poder hacer uso y disfrute del mismo a partir de un buen desarrollo, del desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, la provincia de La Rioja cuenta con una gran diversidad ambiental, que es un poco lo que decía, tiene un alto potencial de desarrollo vinculado al aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro territorio, en la provincia de La Rioja, tenemos ambientes que son muy propicios, por ejemplo, para el desarrollo de energía eólica u otros ambientes que son muy propicios para el desarrollo de energía solar, y así sucesivamente podría dar varios ejemplos. También presenta diferentes alternativas de aprovechamiento de estos recursos de manera sostenible a partir justamente de estos recursos perpetuos que están presentes siempre y que nos pueden generar eh, un desarrollo sostenible en nuestra provincia y sobre todo de manera sustentable. Ahora, ¿cuáles son los problemas vinculados al desarrollo y al aprovechamiento de los recursos naturales en la provincia de La Rioja? Y la pérdida de biodiversidad es uno de los grandes problemas vinculados a esto: la degradación de los suelos, la deforestación y la contaminación. Son problemas vinculados en nuestra provincia y en nuestro país en general. Eh, Cuando uno quiere hacer uso del ambiente, uso de los recursos presentes, generalmente termina afectando de manera significativa o poco significativa a la biodiversidad, a la degradación del suelo, a la deforestación y la contaminación. Entonces, para finalizar esta videoclase, para que no sea tan extensa, yo dejo algunas preguntas que nos van a permitir reflexionar y por ahí comenzar a pensar en que, bueno, es posible el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible a partir de lo que hemos trabajado, de lo que hemos visto. ¿Qué debemos entender nosotros como sociedad para gestionar de manera eficiente nuestros recursos y cómo podemos abordar cada uno de nosotros desde nuestro espacio? Es muy importante que nosotros comencemos a pensar y a transitar eh, todos estos espacios que nos van a permitir a nosotros reflexionar y entender que somos todo es ambiente y que tenemos que hacer un buen aprovechamiento, un buen uso y que todo es posible siempre y cuando se haga de la manera correcta y sobre todo atendiendo a esos dos grandes pilares que vimos al principio, que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Entonces llegamos al final de lo que es esta videoclase. No quiero que sea tan extensa como la primera. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido y sobre todo que se vayan pensando en todas estas preguntas que les hice y en todo lo que fuimos trabajando en esta tercer videoclase. Seguimos con la capacitación en lo que es el dossier de la cuarta clase, así que nos estamos viendo. Un abrazo, que se encuentren muy bien.